ciudad la titulan como la más peligrosa de Ecuador. En los taxis tienen cámaras, nos recomendaron que no vayamos. Buenas, bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Somos Facu y Sofi y hoy ¿dónde estamos? Estamos en Guayaquil. Esta ciudad la titulan como la más peligrosa de Ecuador, pero la verdad que nosotros no estamos sintiendo eso por el momento. Les vamos a mostrar un poco de toda esta maravillosa ciudad. Quédense en el video. Y la primera curiosidad que vemos son estos monigotes que es una tradición. Ya estamos cerca de Año Nuevo, falta un mes, pero ya empiezan a hacer estos muñecos. Representan el año calendario de los ecuatorianos y lo que hacen al final del 31 es prender los fuegos. Vengan a verlo. Miren el tamaño de los muñecos, lo que son. Mira, ahí está Sofi. Bueno, también hay un escalón ahí abajo, pero son gigantes y hay muchos más grandes. Acá hay solamente chicos, el caballo este acá, pero son gigantes. Todo esto después se prende fuego y dicen que es muy impresionante cómo se ve todo rojo el cielo cuando los prenden fuegos a todos, ¿no? Estos muñecos nos cuentan que pueden ir desde los $5, hay de $20, $100 y hasta $500. Hay unos que son gigantes. Bueno, y acá estamos con Iván, el taxista del día de hoy que nos está haciendo el recorrido. Acá está Facu con su camiseta del Barcelona de Ecuador. Compramos una de la selección también, pero bueno, ahora salimos con esta. Y ahora vamos a probar la famosa resbaladera, que no sé lo que es, pero acá podemos ver que hay como mucha gente famosa ahí que ha venido a este lugar. Allá también. Ahí vamos a ver qué es lo que es. Bueno, y acá nos trajeron la resbaladera, que nos cuentan que es una bebida a base de arroz, y tenemos unos churros también con manjar. Acá el manjar le dicen al dulce de leche. Qué rico. Esto nos comentaron recién que no es como una chicha porque no está fermentado, es un jugo a base de arroz, refresco. Ven, ahí lo pueden ver. La verdad que está riquísimo, está súper fresquito, ¿eh? Ahí está Iván. Saludos, bendiciones. Vamos a probar. Mira, acá se sale. Mirá. Bueno, después de refrescarnos un poquito, vamos a seguir el recorrido ahora. Acá estamos, como le decía Sofi, con Iván. Y estamos con Mercedes ahí. Saludos. Es la señora que nos estamos quedando en su casa, que muy amablemente nos abrió las puertas, así que muchas gracias. Vamos a seguir el recorrido. Y acá tenemos los muñecos que le decíamos que son típicos de acá para la fiesta. Miren lo que son esos muñecos. Tremendo. Y este acá, Hulk, rojo. Impresionante. Acá también tenemos de King Kong y bueno, de los precios iban desde los $150 estos grandes, me parece, y varían mucho los precios, pero estos ya salen $5 y todos estos se queman en la época de la fiesta. Y el recorrido de hoy lo hacemos en taxi. Acá estamos nuevamente con Mercedes, porque hay zonas que nos dicen que es mejor ir arriba de auto, no es recomendable ir caminando. Después hay partes que sí, ya vamos a hacer caminando. Y lo que nos llama la atención, que nos contaba acá Iván, es que en los taxis tienen cámaras y acá hay un botón de seguridad que uno puede presionar en caso de que nota que el taxista se está desviando o está tomando otro recorrido. Toca este botón y las cámaras que están ahí, allá hay otra, comienzan a grabar y la policía nos localiza. Bueno, gente, y miren dónde hemos llegado, a los pies del estadio del Barcelona de Guayaquil, el estadio Banco Pichincha. La verdad que es un lugar que quería venir a conocer. Y en este famoso estadio se hace lo que es la famosa Noche Amarilla, que es donde el estadio se llena y vienen jugadores internacionales y se lo denomina Noche Amarilla. Es una noche de espectáculo para el público, ¿no? La verdad que es muy imponente. Antes esta reja, nos comentaba recién Iván, que no estaban y ahora por motivo de seguridad han puesto, entonces no podemos llegar a los pies del estadio. Y ahora nos vinimos, gente, al estadio modelo Alberto Spencer, que nos comentaba recién Iván, que es uno de los primeros, el primer estadio de aquí de Guayaquil. Acá es donde se juegan todos los partidos importantes de los clubes de acá, que hoy en día quedó ya como un estadio para eventos, porque cada club tiene su estadio, ¿no? Entonces, y también tiene para estacionamiento, para darle una utilidad, darle una vida útil al estacionamiento del lugar. Se cobra una mínima entrada y acá podés venir a dejar tu auto todo el día. Acá hemos podido ingresar al estadio, miren lo que es. Allá están todas las gradas y bueno, acá le están dando como mantenimiento y también están armando un escenario, porque como les decía recién, esto es para eventos. Allá arriba tenemos todo lo que son los palcos y acá todo lo que es la tribuna. Claro, este fue el primer estadio de Guayaquil. Pero claro, al haber tanta gente acá en Guayaquil, después cada club se tuvo que hacer su estadio, porque imagínense, esto deben entrar ¿cuánto? 40.000 personas nomás acá. Sí, es grande igual, ¿eh? Sí. Bueno, y ahora vamos a seguir con el recorrido, nos vamos para el taxi, acompáñennos. Y acá, gente, hemos llegado a la Catedral de Guayaquil, que también representa un estilo neogótico. A ver si está abierto y podemos entrar. Es gigante, la verdad. Miren para arriba.
Bueno gente, acá hemos entrado a la catedral, ahí les vamos a mostrar un poquito. La verdad que no podemos hablar mucho porque están en misa. Bueno, nunca tenemos suerte con las iglesias, nos sacan porque están en misa, no se puede grabar. Acá bien enfrente de la catedral tenemos el Parque de las Iguanas. Toda esta plaza se llama Parque Seminario. Lamentablemente hoy está cerrado, que mañana va a haber un evento, pero adentro está lleno de iguanas, ya las vimos ayer y algunas pueden llegar a medir hasta 1 metro de largo. La verdad que las que vimos nosotros no eran tan grandes. También hay tortugas. Y hay pescados, hay de todo en el parque. Peces. Y por acá derechito nos vamos directo al Malecón 2000, un ícono de Guayaquil. Acompáñanos. Llegamos al Malecón 2000, un lugar emblemático de Guayaquil. Este malecón tiene 2,8 kilómetros de largo, para la derecha, para la izquierda, y acá estamos enfrente del río Guayas, no sé cómo le dicen acá, el famoso río. Dicen que es uno de los más caudalosos de Latinoamérica. Se ve grande, mira, por allá a lo lejos se ve una balsa de gente que seguramente viene a pescar. Ay, mira, hay una fragata. Vamos a ver si podemos subir a la fragata, y para la derecha también hay un centro comercial. La verdad que está hermoso el lugar. El agua, como pueden ver, es marrón porque es agua de río, obviamente, pero muy muy hermoso. De acá tenés por ahí que caminar todo para aquel lado. Y también leí que este malecón está inspirado en el famoso malecón de Barcelona y de Shanghái. La verdad que no hemos ido, pero eso dice. Ya vamos a tener que ir. Quiero corroborar. Acá, como pueden ver, hay distintas actividades. Miren acá, hay gente que se mete en estos globos y da vuelta por el río. Está muy bueno, es una atracción. Acá la gente viene a divertirse. Allá arriba hay un McDonald's, una estatua. La verdad que es muy lindo, un lugar. Acá hacen arte. Miren quiénes están acá. Están los dos Goat, observen. Messi. El mejor de todos los tiempos está acá y el segundo mejor de todos los tiempos acá abajo. ¿Y este? No, estamos hablando de los mejores del mundo, esto no cuenta. Y acá vemos de fondo que hay una fragata, no sé si será la fragata de Ecuador. La verdad que desconocemos eso, vamos a ver si podemos subir, pero creo que no porque no se ve gente. Está solamente están los marinos. Los marinos. Pero qué raro, vamos a preguntar a ver si se puede subir. Y efectivamente el chico nos confirmó que no se puede entrar, no está abierto al público, así que vamos a seguir recorriendo. Nos vamos directo para la rueda que le llaman La Perla. Hay una rueda de la fortuna y también hay un famoso teleférico que cruza todo el río Guayas. Acá estamos, como pueden ver, hay un montón de artesanos, venden de todo. Hay libros. Hay muchos que tienen buenos nombres, Un montón de remeras así al estilo neón. Hola. Hola. Wow, brillan, ¿eh? Sí, bastante. Bueno, acá estamos subiendo a uno de los miradores que tiene el río, que había dos. Subimos al segundo, que había un poco menos de gente. A ver, ya hay linda vista de acá. Mira, ese tiene la misma remera que tiene vos. Pero ese es el Barcelona de España. Ah. Bueno, y acá hemos llegado a la parte de arriba del mirador. Se ve lindo, ¿no? Sí, muy lindo, ven. Allá está la rueda, no sé si se alcanza a ver. Vamos a intentar subir. Y el teleférico. Y acá hemos llegado a esta parte del malecón y hay un edificio gigante ahí. Si en los comentarios nos pueden decir qué edificio es, pero... ¿Era un banco? No sé, pero es muy muy grande, ¿eh? Acá en esta parte del malecón tenemos ahí ese monumento que lo he visto en alguna que otra foto y donde tiene todas las banderas. De ahí vemos la de Argentina. Deben ser todos los países de Sudamérica. Me encanta esta combi, es muy tierna. Présame mucho. Es como un carrito. Está linda la combi. Rosita. Miren allá el árbol gigante de Navidad que hay. Acá ya se ve todo hace rato, desde octubre que se ve todo adorno navideño. Y acá llegamos a la parte de este famoso monumento de acá del malecón. Acá hay un cartel que dice 25 años. ¿Será de 25 años que se hizo el malecón? La verdad no lo sé. Muy lindo, esto es una foto típica. Mucha gente acá sacándose fotos. En este momento no, pero recién cuando veníamos caminando se veían muchas personas. Ahí llegaron, miren, a sacarse fotos. Acá vemos las letras famosas de Guayaquil, que atrás se ve la rueda del teleférico, todo para sacarse la foto. Está divino, la verdad. Acá obviamente viene todo el mundo, se saca la foto típica de la ciudad. Acá un poquito de arte. Mira, acá tenés para recargar el celular, wifi. Ah, mira, tiene todo completito. Nos estamos acercando a la rueda, cada vez se ve más grande. No sabemos si está funcionando o no. Acá, como pueden ver, hay todos puestitos también como de comida, donde ofrecen cosas, recuerdos de Guayaquil. El lugar típico, ¿no? Acá una casaca de campeón de América. En todos lados estamos. Acá hemos llegado a los pies de la rueda. Y también hay un... ¿Cómo se llama este? Sí, pero este juego, ¿cómo se llama? Ah, ¿este? En Argentina le dicen zapito. La verdad que no se ven. Acá hay como un parque de diversiones y juegos para niños, para grandes. La rueda, acá atrás está el teleférico. Un cinema ahí arriba. Vamos a ver si dan alguna película. Y ahora estamos yendo a tomar el famoso teleférico
teleférico que va por todo encima del río Guayas. Llega hasta Durán, que nos recomendaron que no nos bajemos. Durán es una ciudad que es muy peligrosa, que está acá cerca de Guayaquil, digamos, hay que cruzar el puente, pero nosotros esta vez vamos a cruzar en teleférico para mostrarles la experiencia. La verdad que se ve muy bueno, cruza por arriba del río, deben tener unas vistas increíbles. Compramos acá la tarjeta del teleférico que dice Aerovía, nos costó $5 para los dos. Vamos a ir hasta Durán, es un recorrido de ida y vuelta. ¿Ayuda con la tarjeta? Sí. Gracias. Hemos llegado. No, vamos a pedir uno que esté solo, ¿no? Para ir filmando tranquilo, ¿no? Para no molestar a la gente. Qué mala onda nos van a decir. Bueno, acá estamos subiendo al teleférico. Bueno, gente, salimos. Sale bastante rápido allá en la salida, se pone lindo. Y ahora vamos a cruzar el río Guayas. Miren la vista hermosa. Recién estábamos ahí en la rueda, miren. Y ahora vamos a presenciar todo el río. No se irá a parar arriba en el río, ¿no? Esto. Que no se corte la luz con lo de los cortes de Ecuador acá. Pero no, debe tener generador propio, supongo esto. ¡Qué vista! ¡Wow! No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero tiene una vista hermosa. Hay gente que lo usa como para ir a trabajar. No es muy económico si lo tenés que tomar todos los días, pero es opción para gente. Así que imagínate tomar esto para ir a trabajar. Bueno, por lo menos no vas ahí en el auto con una cara así, vas, por lo menos vas viendo el río. Y del otro lado, para allá a la vista, vemos toda la ciudad de Guayaquil. Aquel barrio es Peñas, que es un barrio todo colorido con casitas. No sabemos si van a ir porque nos dijeron que era bastante peligroso, pero se ve re lindo. Y este recorrido dura más o menos 17 minutos, nos dijo la chica. Qué linda vista que tiene el teleférico. Es tranquilo acá, es silencio. Silencio. Y acá llegamos donde termina el teleférico, que es en la otra ciudad que está pegada a Guayaquil, que se llama Durán. Que no vamos a ir a recorrer para allá, nos vamos a mantener acá por un tema de seguridad. Pero la verdad que es muy linda la estación, ahí tiene baños, se ve mucha gente, pero ya los barrios allá atrás por ahí no se ven tan seguros. Nos recomendaron que no vayamos. Si no, hubiéramos ido. La tarjeta del teleférico tiene un costo de $2 la tarjeta y después es 37 centavos de dólar por cada uno el tramo. Pero ya nos volvemos de nuevo para la ciudad de Guayaquil. Nos volvemos nuevamente. Y acá, como pueden ver, ya estamos volviendo. Y esta es la vista de la vuelta a Guayaquil. El barrio Las Peñas y de este otro lado la bella ciudad de Guayaquil. Mira, ahí hay como un barco que es como si se pudieran cruzar los autos, ¿no? Ah, mira, ¿tendremos que venir a cruzar el nuestro? Chan, porque allá, por allá dicen que hay una isla que se llama Isla Santay, que antes se podía visitar, pero ahora no porque se llenó de cocodrilos. Algo así entendimos. Y ahora nos estamos yendo a otro lugar icónico de acá de la ciudad, que no les vamos a decir nada todavía para no spoilear, pero quédense en el video, que para allá vamos. Llegamos al famoso mercado de artesanías de Guayaquil. Acá te puedes comprar lo que quieras. Hay llaveritos, aros, artesanías, remeras, gorras. Miren, gorras de Ecuador, acá hay vasitos, remeras de Galápagos, hay de todo. Nos recomendaron venir acá. Los famosos sombreros Panama Hat o de Cuenca, no sé cómo le quieren llamar. Hay un montón de cosas para llevar. Acá hay imanes de Guayaquil, de Ecuador, de la mitad del mundo. Hay de todo. Ven, acá tenemos la mitad del mundo, ya estamos re cerca. Acá hay de Galápagos. Lo que nos llama la atención es que nos quieren vender colchas y bufandas cuando hace un calor, gente, no saben el calor que hace. Acá tenemos un montón de cosas de Navidad, como siempre, camisitas, acá más remeras de la mitad del mundo, de Galápagos, con los tiburones, rayas. Está muy lindo, ¿eh? Sí. Vamos para arriba a ver qué hay. Tiene una parte de arriba del mercado, pero no sabemos qué hay. Me parece que son cosas más chicas, igual no hay tanta gente acá. No. Y este ha sido nuestro recorrido por Guayaquil. Si bien nos han dicho que tenemos que tener un montón de precauciones, vieron que si uno va con cuidado y atento no pasa nada. Siempre manéjense en las zonas turísticas. Esperamos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar un comentario, poner me gusta, compartirlo con amigos si alguien viene a Guayaquil o si quieren recorrer Ecuador o si les gusta nuestro viaje. Para no perderse nada, como dice Facu, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.